Una chica se despierta de repente y para su sorpresa, descubre que está casada con un atractivo esposo. Ambos comparten un sueño y temen despertar y que no sea realidad la historia de amor y romance que viven juntos. Esta es la historia que te voy a contar. La película empieza presentando a Engin, un empresario poliamoroso que mira intensamente por la ventana decorada con tatuajes geniales, mientras a las 3 de la mañana Bellón también está contemplando la escena exterior desde su ventana. En la siguiente escena, se nos muestra a Bellón, una encantadora joven empleada en un negocio de planificación de bodas junto a su amiga Marby. A pesar de la fascinación de Marby por las bodas, Bellón, en contraste, carece de interés en el amor o el matrimonio, creyendo firmemente que ambas están muy ocupadas en su trabajo y tienen poco tiempo para sus vidas personales. Por otro lado, vemos a Engin en un viaje con su amigo Xian, con una chica en la casa de Engin preparándose para salir, creando un ambiente para el día. Durante el viaje en bus donde se encuentran Marby y Bellón, enfrentan obstáculos como caminos bloqueados y tráfico debido a una ambulancia atendiendo a una persona desmayada. Mientras tanto, Engin y Xian visitan casas en el vecindario en un intento de persuadir a los residentes a mudarse por la gentrificación, pero encuentran resistencia y determinación en los habitantes por quedarse. En medio de la travesía, Bellón y Marby se ven inmersas en una animada discusión sobre el matrimonio, con Marby compartiendo su desilusión romántica. A pesar de los rumores circulantes, mantienen un diálogo gracioso sobre el tema. Al llegar tarde al trabajo, Bellón y Marby son reprendidas por el gerente, especialmente por la participación de Bellón en los planes de boda de un cliente. El gerente emite una dura advertencia, amenazando con tomar medidas drásticas si Bellón no cumple con las demandas del cliente. Esa misma noche, Bellón y Marby coinciden en un restaurante donde Engin está ocupado cocinando junto a Xian. Mientras tanto, de regreso en la casa de Engin, es cordialmente recibido por su asistente, quien lo pone al tanto de las citas que necesita atender. Mientras Engin se prepara para salir, su novia Eda vuelve a llamar, solo para que él la descubra inesperadamente sentada en su sofá. Engin se sorprende mientras está ocupado organizando el lugar para la boda. La charla se centra en la idea de disfrutar la vida nocturna y encontrar compañía. Posteriormente, Marby y Bellón deciden pasar la noche en un bar local. En otro escenario, Engin cena con amigos, pero se encuentra más fascinado con la cocina. A través de la habilidad culinaria de Engin, descubrimos su ambición de tener un restaurante donde pueda deleitar a los clientes con sus platos gourmet. El chef emocionado menciona haber encontrado un lugar ideal para hacer realidad este sueño. Mientras tanto, Marby, impulsada por su búsqueda de un compañero de vida, cree firmemente que ella y Bellón encontrarán a alguien en un breve plazo. Su confianza disminuye cuando los dos hombres a quienes se acercan resultan ser ancianos. A pesar de las indirectas de las chicas de que no están interesadas, los persistentes hombres mayores intentan conquistarlas. Después de 2 minutos, Marby y Bellón logran escapar, pero los mayores persistentes les compran bebidas en un esfuerzo por continuar la conversación. Incapaces de alejarse de los persistentes hombres mayores, Marby y Bellón escapan rápidamente, encontrándose en la cocina donde inesperadamente se topan con Engin y Xian. En un giro inesperado del destino, los cuatro se sienten inexplicablemente atraídos entre sí como si estuvieran bajo un hechizo, todo en el transcurso de los últimos 2 minutos. A la mañana siguiente, Bellón y Engin se despiertan en la misma habitación, ambos confundidos y perplejos. Bellón eleva inmediatamente la voz a Engin y, para su sorpresa, descubren que llevan anillos de boda. Engin lucha por quitarse el anillo, cuestionando si visitaron recientemente una tienda de joyería. La situación desencadena un momento compartido de lo que sucede en Vegas para ambos. Están desconcertados, sin poder recordar cómo terminaron allí, de quién es la casa o por qué llevan trajes de boda. Cuando suena el timbre de la puerta, Engin la abre mientras Bellón la cierra apresuradamente, solo para encontrarse con el cuidador al otro lado. El cuidador se sorprende por las preguntas de Engin sobre su identidad y el dueño de la casa. Bellón grita al descubrir una foto de su boda. Surge más confusión mientras exploran sus teléfonos, encontrando fotos de hace 2 años que los muestran como pareja. Las redes sociales y las galerías de fotos confirman su relación. Bellón llama a su madre, quien revela que han estado casados por 2 años, agregando un giro misterioso al sugerir que podría ser un sueño y planifica una fiesta sorpresa. Engin y Bellón, aún confundidos, inspeccionan cada rincón de su hogar, notando peculiaridades como la ropa cara de Bellón y la férula enmarcada que pertenece a Engin. Lo más extraño es el sello de tiempo 241 que intenta reconstruir sus recuerdos.
Discuten sobre su matrimonio, con Bellón advirtiendo a Enjin que mantenga su distancia. La tensión aumenta mientras se burlan el uno del otro, exacerbada por los cambios en el guardarropa de Enjin, desde sus originales trajes de 50 tonos de gris. Mientras preparan el desayuno, recuerdan los últimos recuerdos que pueden captar. Enjin advierte a Bellón que no sueñe con casarse con alguien como él. Bellón, consciente de su realidad como un sueño hecho realidad, propone una separación temporal. Recibe una llamada de Marby pidiendo ayuda para disculparse con su jefe por llegar tarde al trabajo. Bellón descubre que ahora posee un coche de lujo y es la gerente del negocio, dejando a Enjin confundido con solo una bicicleta. Llega al trabajo en pánico, pero el gerente la recibe con amabilidad. Se entera de que ahora es la gerente, con un nuevo escritorio y oficina. Marby revela que Enjin le compró el negocio como regalo. Enjin llega a trabajar como de costumbre, pero su asistente le informa que ya no trabaja allí. A pesar de los intentos de tranquilizarlo, Enjin descubre que ya no es dueño del negocio. Enfurecido, acusa a Xian de robarlo, pero Xian lo compró voluntariamente. Para su sorpresa, Eda ahora está casada con Xian. Xian explica que Enjin abandonó su plan de demoler casas por amor a Bellón y que cumplió su sueño de abrir un restaurante. Enjin visita el restaurante y conoce al chef Indra, quien le advierte sobre las consecuencias para la salud mental. Enjin prueba el menú y recupera el sentido gracias a Indra. Bellón y Marby se divierten con bromas. Marby anuncia que Bellón está embarazada, atribuyendo su confusión a las náuseas matutinas. Bellón recibe una llamada de Enjin, quien quiere volver a su vida anterior. Enjin reflexiona sobre los cambios drásticos que ocurrieron después de conocer a Bellón. Bellón agradece a Enjin por comprarle la empresa, pero él quiere acabar con el sueño. Deciden consultar a un consejero de relaciones, pero este interpreta sus palabras como metáforas. Sin desanimarse, el consejero sugiere indagar en sus recuerdos y buscar información sobre su primer encuentro. Bellón no recuerda nada, pero el consejero sugiere crear nuevos recuerdos románticos. Bellón decide leer su diario, pero Enjin sigue escéptico sobre el consejo del consejero. Su discusión se interrumpe cuando un coche casi atropella a Enjin y Bellón lo salva. Más tarde, en el cine, intentan leer el diario para reconstruir los eventos documentados. El diario revela que su primer encuentro romántico tuvo lugar en el cine, un recuerdo que han perdido. Bellón se vuelve ruidosa, pero Enjin se ríe. El diario menciona un segundo encuentro en la playa, donde intentan bailar para evocar recuerdos, pero dos hombres mayores se ofenden por su muestra de afecto público. Tratando de darle una lección a Bellón por sus insultos y respuestas, Bellón y Enjin lanzan a los hombres al océano. Bellón se siente desalentada y piensa que es un fracaso, creyendo que sus esfuerzos son inútiles, mientras que Enjin sigue confiando en sus recuerdos de momentos especiales. Descubren que la primera vez que estuvieron cerca fue cuando Enjin llevaba a Bellón a su vecindario, al cual deciden regresar. Enjin menciona que no hay progreso sin cambio, una idea que usa frecuentemente para justificar la demolición de vecindarios. Sin embargo, Bellón se siente triste al ver que el vecindario ha cambiado por completo, con viviendas modernas sustituyendo las pequeñas casas antiguas que recuerda de su niñez. Ella percibe esto como destrucción en vez de desarrollo, ya que los recuerdos y sueños han sido destruidos. Enjin confiesa que algunos de los nuevos edificios son de su empresa y que él fue responsable de ellos. Enfurecida y dolida, Bellón pide el divorcio. Enjin trata de calmar a Bellón, con sus rostros muy cerca, intentando convencerla de regresar a casa con él. Al llegar a casa, oyen un sonido extraño y temen que se trate de un robo. Después de investigar, descubren que no es así. Para su sorpresa, sus amigos y familiares los están esperando para celebrar su aniversario de bodas, un plan que Enjin había organizado una semana antes, a pesar de no recordar. Ina revela la sopa que Enjin había preparado siguiendo la receta. Cuando Bellón pregunta sobre los padres de Enjin, descubre que su padre ya no se habla con él y que su madre ha fallecido. Enjin se muestra reacio a explicar las razones detrás de la relación tensa con su padre. En una sorprendente revelación, Bellón menciona que ha ganado peso y pregunta cuándo empezarán una familia. Sus padres sugieren que es hora de tener un bebé, a pesar de la reticencia de Enjin. Los padres de Enjin insisten en escuchar la épica historia de la propuesta de matrimonio. Según parece, Enjin había escrito un poema, y ellos esperan ansiosos una recitación. Bellón lo anima y, tras beber con vacilación, Enjin comienza a recitar el poema, aunque no resulta tan romántico como esperaban. A lo largo de la noche, tratan de recordar su pasado conversando con sus seres queridos, sin éxito. La llegada de un nuevo invitado, el padre de Enjin, marca un punto de inflexión.
A través de la conversación, Enjin se da cuenta de que su relación ha vuelto a la normalidad y se siente feliz de tener a su padre de vuelta en su vida. Al final de la fiesta, el padre de Enjin le ofrece un consejo, instándolo a mantener a Bellón a su lado, enfatizando que ella jugó un papel crucial en su transformación positiva y le salvó la vida después de un incidente desafiante. Enjin miente a su padre sobre las lagunas de memoria recientes y pregunta cómo Bellón le salvó la vida. Su padre revela que Enjin tuvo un accidente y cayó en coma durante varias semanas. Durante ese tiempo, Bellón permaneció a su lado, llevándole su comida favorita, y el aroma jugó un papel crucial en despertarlo de un sueño profundo. Enjin menciona lo difícil que le resulta recordar esos momentos. Su padre le sugiere que consulte a un médico, subrayando la importancia de no olvidar esos momentos significativos con Bellón. En la cocina, Enjin y Bellón comparten un momento al tocarse las manos. Enjin le expresa su gratitud a Bellón, abriéndose sobre los eventos recientes, incluyendo su distanciamiento de su padre tras la enfermedad y fallecimiento de su madre. Bellón se sorprende cuando su padrastro le ofrece el collar de la madre de Enjin como regalo de bodas, reconociendo su papel en hacer de Enjin una persona cariñosa y responsable. Este momento también sorprende a Bellón al ver a su padre feliz. Curiosa, Bellón pregunta por qué Enjin no contactó a su padre antes. Enjin revela que su madre falleció de cáncer y él se enteró tarde, justo después de graduarse y comenzar a trabajar para una startup. Enjin se sumergió en el trabajo, distanciándose de sus padres e incluso perdiéndose el funeral de su madre, lo que llevó a su padre a cortar la relación. Esa noche, Bellón comparte a regañadientes una cama con Enjin, dado que su padre se quedará con ellos. En silencio, desea que Enjin hubiera heredado la amabilidad y gentileza de su padre en lugar de su mal humor. Bellón decide colocar el edredón en el suelo con la intención de que Enjin duerma allí. Sin embargo, Enjin se niega, llegando a un compromiso con 3 cojines colocados entre ambos. Ante el incesante paso del tiempo, Enjin y Bellón son conscientes de la urgencia de vivir plenamente cada momento. A medida que Enjin regresa de la tienda de juguetes, se encuentra con vecinos que parecen sorprendidos de verlo después de tanto tiempo. Sin embargo, está más preocupado por regresar rápidamente a casa con la muñeca conejito que Sep había pedido. Al llegar a casa, Sep se alegra al recibir la muñeca y sus padres se dan cuenta de la importancia de cada pequeño gesto en un mundo donde el tiempo se les escapa de las manos. Deciden centrarse en disfrutar su presente, a pesar de la incertidumbre del futuro. La familia pasa varios años juntos, con Enjin y Bellón esforzándose en crear recuerdos significativos con Sep. Participan en sus eventos escolares, celebraciones y momentos familiares, encapsulando la esencia de una vida plena. Sin embargo, siempre que se van a dormir, el miedo a despertar en un futuro más distante persiste. Un día, mientras jardineaban en el patio, Enjin se percata de otro detalle que nunca había notado antes, un tatuaje en su brazo cuyo significado no entiende del todo. Bellón entonces le recuerda que el tatuaje es un símbolo que representa la fuerza y la resiliencia de su familia. Su charla es interrumpida por Sep, ahora una adolescente, quien les muestra ansiosa un proyecto escolar. Enjin y Bellón se maravillan de lo rápido que ha crecido Sep y cómo cada día se ha convertido en un tesoro invaluable. Deciden entonces que es momento de crear un álbum de fotos y memorias para no olvidar los eventos significativos y las lecciones aprendidas. Este proyecto los mantiene ocupados y les ayuda a disfrutar aún más del presente. La familia visita lugares importantes para ellos, como el vecindario donde Enjin y Bellón se conocieron, los parques donde solían pasear y el hospital donde nació Sep. En cada lugar, toman fotos y escriben pequeñas notas sobre sus sentimientos y recuerdos de esos momentos. A pesar de la incertidumbre de cuánto tiempo más estarán juntos, encuentran paz en vivir el ahora. Con el tiempo, Enjin y Bellón notan más signos de envejecimiento en sí mismos y en los otros. Bellón tiene más canas, y Enjin nota la aparición de arrugas en sus rostros. Sep también se da cuenta de estos cambios y conversa con sus padres sobre lo que significan. La familia tiene una charla sincera sobre el ciclo de la vida y la importancia de aprovechar cada instante. Finalmente, al llegar la noche, Enjin y Bellón se acuestan con la esperanza de que, sin importar lo que el futuro les depare, siempre estarán juntos como familia. Enjin toma la mano de Bellón y Sep se une a ellos, abrazándolos. Aunque sigue existiendo la posibilidad de despertar en un tiempo más allá, su conexión y amor como familia les da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En respuesta, Enjin decide disfrutar su tiempo con Bellón y Sep, aprovechando la oportunidad de vivir una vida familiar genuina por un día. Siguen viviendo con nuevos eventos y experiencias diarias, envejeciendo juntos y encontrando felicidad. Al regresar a casa,
Enjin y Bellón abrazan su matrimonio y valoran el tiempo con su hija. A medida que pasa el tiempo, se vuelven cada vez más afectuosos. Antes de dormir, comparten un baile en la sala de estar y luego se entregan a la intimidad. Enjin confiesa a Bellón que ya no quiere cuestionarse si todo fue un sueño porque es genuinamente feliz con ella. Bellón expresa su gratitud por los mejores días de su vida y su anticipación compartida del futuro. A la mañana siguiente, Enjin se sorprende al ver que Bellón ha desaparecido de su lado. Simultáneamente, Bellón se despierta en casa con Marvy, dándose cuenta de que todo fue solo un gran sueño. Ella comparte con Marvy la historia de enamorarse de un joven en su sueño, narrando todos los eventos. Aunque Enjin está feliz de que su vida haya vuelto a la normalidad, ambos sienten que falta algo. Buscan el uno al otro en línea, pero Bellón lucha por creer que todo fue solo un sueño. Enjin, por otro lado, se convence de seguir adelante. Finalmente, recupera su lujoso auto, no dependiendo más de una bicicleta. Marvy descubre a Enjin en línea y lee artículos de chisme sobre él siendo un playboy, saliendo con 2 chicas. A pesar de la incredulidad de Marvy, Bellón confirma que lo soñó. Sus vidas vuelven a la normalidad. Bellón ya no está a cargo y el gerente recupera su posición, pero Bellón decide renunciar, alentada por Marvy. Bellón duda en hablar con la persona que vio en su sueño, temiendo lo que pueda pensar que solo está interesada en su dinero. Sin embargo, Marvy la persuade a comunicarse, sugiriendo que el destino pudo haber jugado un papel en su historia. Enjin se da cuenta de que demoler casas ya no es el camino adecuado, comparte sus planes con su asistente y confiesa a San que se ha enamorado de Bellón, visitando nuevamente los lugares que recorrió con ella en su sueño. Enjin vende su negocio para empezar la vida que soñó. También se reconcilia con su padre en una conversación sincera, expresando su arrepentimiento por haber olvidado a su madre y haberse sumergido demasiado en el trabajo. El padre de Enjin, curioso por el cambio repentino, descubre que una mujer lo ha influido. Enjin revela que en realidad están casados y describe el sueño que tuvo, subrayando su realismo. Su padre le aconseja que no deje ir a esa mujer, reconociendo la intensidad de los sentimientos de Enjin. Cuando Eta le recuerda su cita con un consejero de relaciones, Enjin sorprende a Eta al expresar su deseo de romper y confesar su amor por otra chica de su sueño. Insta a Eta a buscar la felicidad en otro lugar, ya que solo sintió verdadera alegría con la chica del sueño. Eta queda devastada, luchando por creer que Enjin terminaría su relación por un sueño. Tanto Bellón como Enjin pasan por la casa que compartieron en el sueño. Enjin visita la ubicación de su restaurante soñado y decide comprarlo. También busca la muñeca conejita que Sepa ha estado buscando. Más tarde, Bellón visita lugares soñados como el océano, encontrando a los mismos hombres que la abordaron antes. Enjin también visita estos lugares, ambos revisitando sus lugares soñados, por separado. Mientras tanto, Bellón busca la ayuda de un consejero de relaciones y se sorprende al encontrar a un hombre muy parecido a Enjin en la sala de espera. El consejero revela a Bellón que el hombre es Enjin, su pareja actual, lo que la deja atónita y cuestionando la naturaleza de su sueño y su conexión con Enjin. Testigos observan a Enjin intentando disculparse con Bellón, asumiendo una relación romántica entre Enjin y Eta. Bellón se siente triste al darse cuenta de que las experiencias que compartió con Enjin en su sueño han llegado a su fin. Sin embargo, cuando Enjin ve a Bellón alejarse, la llama por su nombre. Bellón se da la vuelta, nota a Enjin empapado en la lluvia y lo llama, dándose cuenta de que ambos compartieron el mismo sueño. Mientras cruzaba la calle para alcanzar a Bellón, Enjin es golpeado por un auto. Bellón corre a su lado y promete no rendirse con él, incluso cuando lo llevan en una ambulancia. A pesar del accidente, Enjin confía en Bellón con el collar de su madre, expresando su deseo de que los eventos de su sueño permaneciesen sin cambios. Bellón, por su parte, promete hacer realidad todo lo que sucedió en el sueño. Meses después, presenciamos la boda de Enjin y Bellón, revelando que Bellón salvó la vida de Enjin y estuvo a su lado durante su enfermedad. Continuaron encontrando felicidad juntos, y varios años después, el sueño finalmente se materializó cuando Bellón tuvo al mismo hijo que había visto en el sueño. Y así, amigos míos, ha terminado la película. Te invitamos a seguir explorando nuestro canal, donde tenemos muchos videos románticos para ti.